Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de César Ángeles, biógrafo y descendiente del personaje del que hablaremos hoy, el general Felipe Ángeles. Bienvenido, César. Hola, doctor Salvador. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes este día. César, vamos a empezar. Déjame nada más te platico que en esta oficina donde estoy ahorita, despachaba Felipe Ángeles cuando fue director del Castillo de Chapultepec, el colegio militar. Así que hay un cierto espíritu que envuelve esta plática. Tú lo tienes a tu espalda en el retrato, es el que está en medio con las botas Federicas que le gustaban tanto, estas botas de montar. Entonces, ahorita hay un buen ámbito para poder platicar de Felipe Ángeles. Platícanos un poco. Sí, dime. Diría Madero, estamos todos conectados. Sí, señor, estamos todos conectados. Vamos a comenzar. ¿Quién era Felipe Ángeles? Platícanos un poco de el preámbulo de toda gran biografía que es la etapa que menos se conoce, que sería origen, infancia, formación. Bueno, yo quiero decírselos desde el punto de vista familiar, primero. Para nosotros, Felipe Ángeles era el tío Felipe. Siempre fue el tío Felipe, porque mi bisabuelo es el hermano mayor del general, el que está aquí, con un número 2. Entonces, él sobrevivió a la revolución junto con su hijo mayor, el hermano mayor de mi abuelo, y llegaron a una casa en San Pedro de los Pinos donde vivía la hija mayor del coronel. Entonces mi abuelo se hizo cargo de la familia en cuestión económica y siempre se hablaba del tío Felipe y el tío Felipe, y para nosotros se heredó como tío Felipe. Pero con el tiempo fui estudiando un poquito sobre él. Jugaba yo con un baúl que tenía esa tía en el cuarto de costura, en una casa muy vieja ahí en San Pedro de los Pinos. Y me pude sacar así como niño algunas cosas, entre ellas la gualdrapa, una brújula, unas espuelas, lo que mi mano podía buenamente sacar porque tenía cosas encima. Y resulta que por azares del destino, los maestros de historia de la secundaria, luego en la universidad, también otro maestro de administración, me decían, César, tú eres descendiente del general Felipe Ángeles, ¿por qué no te pones a estudiarlo? Y tuve esa cosquillita, pero pues la vida no te deja a veces hacerlo, hasta que finalmente, poquito antes del 2000, me puse las pilas con esto y decidimos pues estudiar ya al tío en forma específica, y me he encontrado que más que un militar, más que un matemático, más que un exiliado, fue una persona con un gran corazón, un humanista, creo, porque la constante fue que siempre procuró el bien a toda costa, inclusive sobre la misma familia, ¿no? Se entregó a sus anhelos de libertad, de justicia, y lo antepuso también a su casa, a su familia. Te voy a decir una cosa, César. Cuando dices tú que es un humanista, cuando uno recuerda el texto de don Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles, cuando describe la toma de Zacatecas, que en su escrito sobre la batalla de Zacatecas, que publica en un periódico de Chihuahua en 1914, la manera como describe la batalla, el movimiento de las tropas, cómo se mueven los enemigos, pero hasta el comportamiento de los individuos, el valor, el pundonor, la cobardía, el miedo,
Todo eso es el punto de vista de un estudioso de la guerra en el sentido humanista de la palabra, es decir, de aquel que piensa en la guerra no como una violencia desatada, sino como un arte, el arte que pone a prueba la inteligencia y los extremos del ser humano y que gana el más inteligente, el que mejor utiliza sus elementos. Eso habla de un hombre que no es un militar común y corriente, es un artillero como todos lo conocemos, matemático, ingeniero, pero es también un hombre de letras. No es un hombre, no es un militar común y corriente de los que salen de la revolución, tiene un perfil muy, muy particular. Y eso solamente lo pudo haber tenido sabiendo cuál fue su formación inicial. ¿Dónde nace César? Platícanos un poco todo esto. Bueno, doctor Salvador, el general nace en Zacualtipán, Hidalgo, en 1868, el 13 de junio, a las 11 de la noche. Ya finalmente hace algún tiempo encontraron su acta de nacimiento. Y para mí es algo muy agradable saber que pues, era un tipo normal como todos desde niño. Le gustaban los gallos. Esto está documentado por el general Federico Cervantes. Y estando en Pachuca, pues se gastó el dinero que su papá le había mandado. El gobernador que estaba ahí, el licenciado Cravioto, le tomó la apuesta sin decirle a qué gallo le iba y demás. Y al terminar la pelea le dijo, usted se ha ganado estos 2 pesos nada más por el garbo con el que habla. Pero de ahí contaba mi bisabuelo, que lo mandaron a llamar allá a Zacualtipán y pues ahí va Felipe. Entonces le dijo, oye, así que pues te gustan los gallos y demás. Y pues sí, lo llevó ahí a la parte de atrás al gallinero y le dijo, ¿y de estos cuál es tu preferido? No, pues este rojo que aquí, que allá. Y total que frente a él, el tatarabuelo le tronó el cuello al pobre gallo y se lo hicieron que se lo comieran en la cena. Entonces, pues yo creo que esa fue su primer lección de vida, de que toda vida es importante y se debe de respetar, hablando sobre el humanismo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, para nosotros estas lecciones fueron como parte de nuestra Biblia personal. Muy dura, ¿no, César? ¿Mandé? Muy duro, porque de hecho lo que estaba haciendo tu bisabuelo era cortarle la tendencia a ser un gallero. O sea, no podía ser un gallero. Así es. Y pues como decimos aquí en la casa, todo ser tiene derecho a vivir y no vienen de otro lado más que de la educación que recibió el general, ¿no? Ustedes no sé si conozcan Zacualtipán, pero es un pueblito en la sierra hidalguense, rumbo al Laredo. Era la antigua carretera que pasaba por ahí. Y el papá del general, pues era jefe político de esa sección. Entonces, pues tenían más o menos una vida tranquila ya después de las 2 intervenciones. Mi tatarabuelo tuvo oportunidad de darles otras cosas a sus 4 hijos, más los del primer matrimonio y después a los del tercer matrimonio, ¿no? O sea, después de las 2 intervenciones extranjeras, efectivamente llega un periodo de paz, sí, y de aplicación de los padres a la educación de los hijos, menos preocupados por los desequilibrios políticos y más preocupados por pensar que México sí finalmente tenía ya un futuro. Porque el año en que nace el general, pues es el primer año de la República restaurada. Así es. Y entonces sí le toca, en realidad, ser un porfiriano, por decirlo de alguna manera, y crecer con lo mejor que ese periodo pudo dar. Yo creo que fue una persona que supo aprovechar estar en ese filo de la navaja, ¿no? Lo que le otorgaba la paz porfiriana, y él tenía conciencia de que ya iba a haber cambios profundos, tanto en México como en pues, los valores, la educación del país. Sí, lo que estoy seguro que nunca se imaginó, y es un poco para picarte la cresta,
nunca se imaginó ser un general revolucionario. Yo creo que él tenía la idea de ser un general del ejército federal mexicano de la República y atenerse a la situación política que hasta antes de septiembre de 1910 nadie se hubiera imaginado que iba a haber una revolución. Así es. Y pues ya ven que él desde Francia en 1909 está poniéndose a sus órdenes para regresar y le dicen que por el momento todo está bien, que lo van a llamar cuando sea necesario, pero yo comparto esa idea, ¿eh? Yo creo que él pensaba, pues primero venir, integrarse, ver qué estaba sucediendo y colaborar como federal en lo necesario. Y muy probablemente hubiera tenido muchas simpatías por Bernardo Reyes, cosa que en el transcurso de los años siguientes dejó de tenerla porque Felipe Ángeles en ese momento empieza a asumirse ya como un hombre que ve hacia el siglo XX, de hecho con ideas socialistas muy claras. Sí, y también hay una causa extrañeza, doctor, que pues siempre tuvo de alguna forma relación con el general Mondragón, él fue su padrino. Cierto. Entonces, pues le paró varios negocios ahí en el ejército y demás, y pues yo creo que sí se estimaban, porque otro hubiera sido y lo pierden en algún exilio, lo mandan de agregado militar a cualquier lugar y ya no me vuelvas a molestar, ¿no? Sí. No, bueno, pues es que los hombres inteligentes y sobre todo los que están dedicados a la ingeniería, como Mondragón y el mismo Ángeles a la ingeniería de la artillería, que requiere de una dedicación y de una inventiva muy particular, pues tenían que ponerse en contacto entre sí. Es la política la que los divide, es la historia la que los divide, y a uno, a Mondragón, le cierra la puerta de la historia, y a otro, que es Felipe Ángeles, le abre la puerta de la historia. Febrero de 1913, febrero de Caín y de metralla, como decía Alfonso Reyes, y que sirvió de título para un excelente libro de Antonio Saborit sobre ese tema. Pues sí, y bien dice el general, la ignominia de febrero de 1913 me arrojó como un apasionado de nuestras instituciones democráticas, ¿no? Antes era yo nada más un soldado. Cierto. Eso le dio conciencia. Cierto, porque lo hizo un militante, un militar militante. Antes de eso era solamente un militar. Así es. Pero entonces platícame algo. Además de su educación allá en los años finales del siglo XIX, ¿qué otra educación recibe? Bueno, yo quiero comentarles que pues el general vivía en una zona donde se hablaba el náhuatl, entonces tenía conocimiento de esta lengua, y al haberse casado también con una mujer cuyo padre era alemán, pues se aprendió el alemán ahí en casa, y ya por estudios dominó el inglés y el francés, entonces pues tenía un bagaje cultural bastante amplio. Y ustedes saben pues que al general le apasionaba leer. Allá en el Museo Casa General Felipe Ángeles está su libro original de Los Miserables de Víctor Hugo, y pues él fue prácticamente autodidacta también en muchos temas. Se apropió de cuanto libro pudo. De alguna forma conocimos a algún maestro que se llama Jorge Vázquez, aún vive en Zacualtipán, y su abuelo heredó los libros del general porque se los dieron a guardar, y cuando fallece el abuelo, pues él se queda con este material, una copia del Bhagavad Gita y el libro que escribió Madero sobre el Tratado Espírita como Bima. Pero este maestro se fue a vivir a Tlatelolco, y en el 85 esos libros, según cuenta él, pues se perdieron en uno de esos edificios. Pero con el temblor. Con el temblor. Con esto quiero decir que el libro que le caía al general y que le podía alimentar de alguna forma, pues lo tomaba y lo leía, ¿no? Así descubrió a Marx, a Engels, no sé, al Dunant, el creador de la Cruz Roja.
Sí, bueno, era Estudió, un hombre perdón, que estaba interesado en las ¿mandé? cosas, era un hombre que estaba interesado en las cosas de su momento, no solo en México, sino lo que estaba pasando en otros lados. Exactamente. Y pues todo esto hizo de él una persona íntegra que nunca perdió piso. Él se consideraba de sangre india, como lo tienen registrado los libros de historia, y esa empatía nunca la perdió. Ujú. El ser humilde, sencillo, por eso yo creo que siempre se quedó en un segundo nivel, tanto con Madero como con Carranza, con Villa, en la convención, mantuvo un perfil secundario. Pero te voy a decir una cosa, César. La gente de la segunda y la tercera fila son los motores de la historia. Esos son los que mueven la historia. Yo creo también a veces que sí, que la persona popular es la que está al frente, pero siempre hay un equipo. Y esos son los que mueven la historia. Platícanos cómo entra el general Felipe Ángeles al colegio militar, cómo es la vida de Felipe Ángeles en el colegio militar, de acuerdo a lo que hayas leído de él. Pues aquí fue prácticamente lo que les comento de historia oral de mi bisabuelo, que sí era muy guerroso de chamaquito. Entonces, pues se le estaba indisciplinando al papá y aprovechó pues que tenía cierta, ¿cómo se puede decir?, contacto con Juárez. Le obsequian una beca para estudiar en el colegio militar y en 1883 le dice: mi hijo, te vas al colegio militar y a ver cómo te va. Al principio pues estaba muy renuente, se sentía incómodo, mucha presión, él acostumbrado a andar libre, a hacer casi lo que quería desde niño, pero encontró en los libros ese refugio, esa paz que él necesitaba y pues fue bueno para muchas materias, desde inglés, español, literatura. Estaba yo viendo la tira de materias que llevaban en esa época en el colegio militar, increíble, muy completo, a tal grado que hasta él decía después, ya mayor, que tenían que reformarse los programas del colegio militar, que porque trataban de hacer superhombres y que debían de seccionarse las materias que deben de estudiar de acuerdo a sus distintas profesiones, capacidades. Eh, y le gustaba ayudar a sus compañeros, tanto en los deportes como en el estudio. Muy entregado, él sabía pues que solamente tenía una oportunidad de destacar y era o como militar o como sacerdote, porque también se la llegaron a poner así en la casa, ¿no? Más que nada por la mamá, porque la mamá pues, era muy católica. Era lo que se acostumbraba en esa época, ¿no? Entonces, decidió irse alineando en la milicia y pues empezó a cubrir algunos de sus profesores en física, matemáticas, después materias más avanzadas, hasta que él les dijo: oigan, me están utilizando de comodín para todo y en algún momento voy a fallar, entonces no se puede continuar así, necesitamos pues que me dejen unas cuantas materias, porque si no mi prestigio se va a ver demeritado. Y yo creo que sí era medio soberbio para algunas cosas, orgullosón, pues como todo muchacho que quiere comerse el mundo a puños, hasta que finalmente pues le empiezan a dar ya encargos de profesor asignado y cosas así, ¿no? Que va madurando poco a poco. Es decir, estamos hablando de un hombre que entra más o menos, si entró en el 89 tendría 11, 12 años y más o menos entre 16 y 17 ya empieza a ser ayudante de maestro, digamos, de profesor. Así Muy es. bien. Y también otra de las cosas que hacía era que ya como director del colegio militar se llevaba a los muchachos corriendo desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, pero él al lado de ellos. Los ponía a saltar las camas, los pasillos estaban así las camitas acomodadas y a saltarlas. Le dio mucha importancia al honor, a la palabra. Entonces se quitó eso de que los cadetes tuvieran que firmar y estar empeñados siempre en el estudio,
Dijo, necesitan distracción, necesitan un casino donde convivir sanamente, hacer relaciones, y les honró esa palabra, ¿no? Entonces, a la fecha, eso es básico en el colegio militar. La palabra de un cadete es honor. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, si me permites, César, para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre el general revolucionario Felipe Ángeles, precisamente con uno de sus biógrafos y descendiente, César Ángeles. César, platícanos qué año entra el general Ángeles al colegio militar. Entró el 8 de enero de 1883. En 83. Así es, a sus 14 años. 14 años. Sí. Y ya nos dijiste que al principio no le había gustado tanto y al último empieza a entender cómo son las cosas y entra muy rápido, pues a los 14 años, quizá a los 17 ya está ayudando a los oficiales a dar clases y está entretenido con, con las matemáticas, que siempre fue lo que le apasionó, según he leído por ahí en alguna biografía. Así es, matemáticas, física. Física, sí, yo recuerdo, y seguramente de eso debió haber platicado con Mondragón, que era más grande que él, es de una generación, algunos años anteriores, pero sobre las parábolas, yo recuerdo, Ángeles, haber escrito sobre la parábola que tenía que lanzar una bala desde un cañón, qué parábola tenía que tener para dar en el blanco o para nomás intimidar. Entonces buscaban mucho ese tipo de cosas. Escribió un libro que se llama, bueno, un folleto que se llama Tratado de Tiro Parabólico. Sí. Y ahí explica que para un buen tiro se tienen que hacer por lo menos 8 tiros de ajuste. Sí. Me creerás que yo leí ese libro, pero hace tanto tiempo que ya no recuerdo muy bien cosas. Recuerdo algo que siempre se me quedó en mente porque lo ignoraba, que es la cantidad de personas que tenía que servir un cañón. 5. Es decir, es un artillero más 5 o 4 sirvientes. Así es. Hay que alimentar, quitar, calcular el tiro, la mira, todo esto, sí. Y está el comandante de cañón. Y después está cuántos cañones forman un grupo de artilleros. Está todo dividido, está muy bien organizado, de tal manera que a veces los historiadores somos muy descuidados y cuando hablamos de los artilleros decimos, tenía 600 artilleros. Espérate, pues entonces ¿cuántos cañones? Tenía más cañones que Napoleón. Sí, claro. No, tiene mucho menos artilleros, pero tiene muchos sirvientes del cañón. Las bestias de carga, los armones, los carros de balas. Sí, yo creo que a un cañón fácil unas 15 personas le daban servicio, ¿no? Sí, cuando es un cañón grande como los que él lleva a Zacatecas y está acomodando y está observando cuál va a ser la posición del enemigo, que no era un enemigo menor, no lo menciona él, pero sí se nota que es alguien que él conoce porque está tratando de adivinar cuál va a ser su movimiento, está adivinando a dónde va a acomodar cañones que son solamente de distracción y dónde van a estar los cañones que realmente son los que van a herir, a lastimar al enemigo. Así es. Y algo muy curioso, bueno, no sé si estamos llevando algún orden o... No, ninguno, estamos platicando. Pero cuando lo detienen en Palacio Nacional, junto a Madero y a Pino Suárez, le dice a Huerta, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, Huerta pues había estado echándose unos traguitos por ahí y le dice, viva la República, general, es con lo que se despide y se va. Y al término de la batalla de Zacatecas, lo primero que hace el general Ángeles es mandarle un telegrama a Victoriano Huerta, nada más diciendo, viva la República, general. Sí, él sí sabía que estaba luchando contra sus contrapartes del colegio militar, de alumnos, profesores, compañeros. Y se daba cuenta de una cosa, César, también por ahí en
alguna biografía, si no estoy mal, Adolfo Gili trata este tema, en donde él se da cuenta que están mal dirigidos los cañones en febrero de 1913, están mal dirigidos para atacar la ciudadela. Sabía que él no podía bombardear la ciudadela de lleno porque estaba tan llena de cartuchos que si volaba la ciudadela, volaba media ciudad. Pero sí en los lugares en donde estaban apostados todos los defensores de la primera línea hacia afuera y que estaban dirigiendo mal los cañones. Y él se da cuenta y le dice, si no estoy mal, al hermano de Madero, oiga, esto no está bien, no están dirigiéndolos bien, están haciendo una sangría tanto de armas como de parque como de personas, y no están haciendo daño donde deben hacerlo. Entonces él sabía que ahí, no estoy seguro que él supiera que fuera Victoriano Huerta, pero el hermano de Madero sí. Se dan cuenta que ahí hay algo que no está bien. Sí, de hecho, Ángeles le dice a Huerta y a Madero, esto no está funcionando porque pues tenemos mala munición, esto no es para esos muros de metro y tracción de la ciudadela. Entonces, pero yo lo que les he dicho cuando me preguntan, bueno, ¿y Ángeles por qué no se sublevó? Ángeles, ¿por qué no tomó el control de la plaza? Primero porque el mismo Huerta en esos momentos se enteró de que iba a participar en un golpe de Estado momentos antes, y después porque empezó a recibir órdenes de un superior, que de un general brigadier recién nombrado a un general de división, pues hay 3 espacios muy grandes que significan un universo de diferencia. Entonces, pues él, como cualquiera de nosotros, a nuestro jefe le damos una recomendación, pero no podemos decirle tal cual las cosas porque por algo No le das una instrucción. No se le da una instrucción. Le das un consejo. Exactamente, y entonces pues Huerta lo mandó todavía mucho más atrás, a donde sus baterías no iban a hacer ningún daño, ¿no? Sin embargo, Ángel se dedicó así como gotita de agua, a pegarle a un mismo lugar para poder hacer un boquete. Y también les dijo, no es posible que se estén haciendo, ¿cómo le llaman? Cuando hay un alto, un receso en la batalla, para que salgan, tomen alimentos, agua y demás. Se supone que los vamos a sitiar, pero Huerta les está permitiendo entrar y salir a sus anchas, ¿no? Sí, como si existiera un armisticio que no estaba firmado. Exacto. Y te voy a decir una cosa, viva la República puede ser una frase que le da título a este programa, porque funciona para Ángeles contestarle a Huerta sabiendo que lo está lastimando, pero lo está lastimando en 2 sentidos y quizá en más. Una, en donde el que le está diciendo eso fue el director del Colegio Militar, no era un personaje menor, a pesar de que jerárquicamente fuera inferior. Segundo lugar, se lo dice cuando Villa está tomando Zacatecas y Victoriano Huerta estuvo a punto de fusilar a Villa un par de años antes. 1912, sí. Y en tercer lugar, le está devolviendo al derrotado una lección de pundonor. Y eso tiene que ver con cosas que aprendió e hizo en el colegio militar, que hizo quizá como docente, pero también que hizo como director. Vamos a retrasarnos un poco en el tiempo y nos vamos a su época de director. ¿Qué es lo que sabemos de él como director del colegio? Primero, que reestructuró todo lo que era la tira de materias, digamos, el programa para los cadetes. Estaban de verdad excesivamente bombardeados con programas humanistas, de todo. Entonces no había un orden. Los empezó a especializar. Repito, metió los deportes, lo que era el boxeo, gimnasia, materias que en Francia estaban empezando también a ser utilizados ya de forma continua. Él los vino a implementar de primera instancia aquí al Colegio Militar. Y ¿qué más puedo decir de esto? Hizo de niños
patriotas, porque en esa marcha de la lealtad, pues quienes acompañan a Madero prácticamente son unos jovencitos, Sí, claro. menores de edad. Entonces, pues eso nos deja una lección muy bonita, ¿no? Con respecto a que desde niños, como dice nuestro himno, el himno a la bandera, sabremos venerarla. Desde niños sabremos actuar como se debe en la condición que el país lo requiera. Sí, porque fueron cadetes que acompañan al presidente de la República en un momento muy difícil, y son cadetes que eran alumnos de Felipe Ángeles. Y te voy a decir algo, en un testimonio que llegó a la Dirección de Estudios Históricos de un programa que hizo la maestra Alicia Olivera, que se llamaba Papeles de Familia, llegó un testimonio de alguien que estuvo en la toma de Monterrey, también durante la Revolución, y agarran como prisionero a un teniente encargado de una batería de ametralladoras, discípulo de Felipe Ángeles, y debió haber sido pasado por las armas porque ya era un teniente, y no solo no es pasado por las armas, sino que él le dice, bueno, yo siempre he querido al general Ángeles, y se iba a incorporar con Ángeles, pero Ángeles dice, no, ustedes váyanse a estudiar, váyanse a México. Ese señor fue uno de los fundadores del Politécnico en tiempos de Cárdenas. Estamos hablando de Wilfrido Massieu. Así es. Fue discípulo de Ángeles cuando él fue maestro y director aquí en el Colegio Militar. Y quiero decirles que mi abuelo estudió en el Instituto Politécnico Nacional recién creado. Entonces, uno de sus maestros fue esta persona de quien estamos hablando. Wilfrido Massieu. Y exactamente le contó esta misma anécdota, ¿no? Siempre estuvo muy agradecido y le tuvo esa atención a mi abuelo. Yo la tengo por una razón más rara. Esto que en griego se llama la posibilidad de posibilidades. El hecho de no haberlo fusilado y el hecho de haberlo regresado a la vida civil, el hecho de que fuera un hombre que le enseñó el pundonor militar a un civil, 20 años, 30 años después, 20, 25 años después, fundan el Instituto Politécnico Nacional como una institución base de la idea de república y de la idea de buen gobierno revolucionario. Es decir, la entelequia, que es la palabra griega de la posibilidad de posibilidades, no se hubiera dado si se hubiera hecho lo que Victoriano Huerta, que es actuar con reglamento militar a ultranza, y hubiera fusilado al joven teniente. No lo hace ya. Entonces hablamos otra vez de un militar que era un humanista. Del humanista, exactamente. En Torreón, por ejemplo, formó a los prisioneros, casi 2,000 prisioneros ahí en la plaza. Se subió al kiosco y les dijo pues que no debían de volver a tomar las armas en contra de la División del Norte, y que les hizo prometer que no lo iban a hacer. Entonces los perdonó y váyanse a sus casas, no los queremos ya ver por aquí. Eso me gustaba mucho porque, a diferencia de otros ejércitos, pues aquí en la División del Norte no había leva. Ellos estaban convencidos de que tenían que luchar por un ideal, por tierra, y recibían sus sueldos, recibían alimento, estaban bien apertrechados en general. Entonces, yo creo que la personalidad de Ángeles, sus conocimientos, complementaron lo que Villa ya tenía como experiencia, y pues por eso se hizo el ejército más grande de Latinoamérica en ese entonces, ¿no? Y fíjate que Ángeles mantiene su postura de ser solamente un consejero. Él pudo haber en un momento dado dirigido la División del Norte, y nunca lo hizo. Y no solo no lo hizo, nunca le dejó de ser leal a Villa. Nunca. Así es. Hasta en sus momentos de exilio, en la carta que le manda a la viuda de Madero, etcétera, hablan de Villa y de Zapata con un cariño y una admiración, que, bueno, nosotros a la distancia de 100 años, de un poco más de 100 años, dices, híjole, pues claro, nuestros caudillos, Villa, Zapata, no, pero Felipe Ángeles es otro tamaño.
Él pudo haber sido un dirigente de la revolución tan constructor como fue Carranza. Es decir, pudo haber sido presidente de la República. Sí. Y lo supo Carranza y por eso hacen el juicio y por eso muere Ángeles. Carranza sabía que no estaba tratando con un caudillo, sino con un hombre de otro tamaño, de otra estatura. Con un competidor, sí, por eso es que Ángeles en su juicio dice pues que él ya es necesario que muera para que acabe esa guerra fratricida, ¿no? Entonces, pues son para nosotros momentos muy álgidos en la historia del general, porque también en su juicio dice que, pues si quieren saber si él es villista, que él es villista de corazón y que pues Villa no era malo, que a Villa lo hicieron malo las circunstancias, pero que una orden de Villa se acata a 500 leguas, ¿no? Sí. En cambio, ellos que son generales de escritorio. Bueno, y ya vimos lo que pasó. Vamos a dar un paso más adelante de 1914. Es decir, de la toma de Zacatecas, pero seguimos en 1914. Quien hace la diferencia en el debate sobre la República es Ángeles cuando viene la Convención Revolucionaria y pide que estén los zapatistas y que estén junto con los villistas. Es Ángeles el que les abre la puerta a los zapatistas como facción beligerante. Eso lo maneja muy bien Adolfo Gili, y quizá le debemos dar un poco más de peso, porque el debate ahí ya no lo convertimos solamente como si fuera la guerra entre Villa, Zapata, contra Carranza, la derrota de Villa en Celaya, Carranza en Veracruz, como si fuera solamente un momento básicamente bélico de decisiones revolucionarias en el campo de batalla. Y no, el debate es un debate por la República. Es decir, por un lado está la República Federal como la pensaba Carranza con la Constitución del 57, y por otro lado está una república en donde la Asamblea es el poder fuerte y el Ejecutivo es solamente, efectivamente, un operador político. Yo no estoy seguro. Un ejecutor. Yo no estoy seguro que ni Villa ni Zapata tuvieran muy claro el asunto de la Asamblea. En cambio, el lector de historia de la Revolución Francesa sí lo tenía. Y eran, por un lado, Felipe Ángeles, y por otro lado, el grupo de intelectuales que estaban con Zapata. Ellos sí se dan cuenta por dónde está el debate. El debate que exactamente, en este caso, por ejemplo, el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, ¿no? Del lado de los zapatistas, que lo tuvieron que hacer coronel para que pudiera asistir a esa convención. ¿Sí? Ese es el papel más importante que se me hace que tiene Ángeles dentro de la revolución. Haber unido al norte con el sur de alguna forma, porque a los dos los conocía, a Zapata lo combatió, se dio cuenta pues que tenían razón, que estaban siendo sujetos de una injusticia. Y en vez de atacarlos como lo habían hecho sus antecesores, les ayuda a reconstruir, les ayuda a tener nuevamente una economía en funcionamiento y evitó todo tipo de asesinato, ¿no? Pero pues eso le abre las puertas con el general Genovevo de la O. En alguna ocasión, ustedes lo saben, está en los libros que cuando los va a buscar allá a Cuernavaca, quien lo recibe es el general Genovevo de la O. Y está registrado pues que le da la bienvenida y que le dice que los había tenido en la mira de su rifle cuando estuvieron en una misión de reconocimiento con su Estado Mayor, y que aunque no hubieran podido acabar con ellos, a él sí lo hubieran podido matar, pero que no lo hizo porque había sido bueno con ellos. Pero esa Mauser 30-30 se la obsequia al general, y nosotros la tuvimos en la familia hasta el 2014, en que la donamos al Museo Toma de Zacatecas, y allá está. Pero sí, el haber conocido perfectamente bien a los dos ejércitos, el del norte y el del sur, le daba un panorama general muy bueno a Ángeles, y yo creo que si él hubiera aceptado la candidatura para presidente y haber renunciado a su rango militar, otra cosa hubiera sido, ¿no?
pero desgraciadamente también los cabildeos que hizo Álvaro Obregón, pues fueron los que partieron plazas en esas fechas. Porque ya Ángeles estaba exiliado, ya era otra circunstancia. Pero cuando hablas tú de que él conoce al ejército y une al ejército del norte con el del sur, es un conocimiento que él tiene incluso antes de haberse reunido con Genovevo de la O. Yo recuerdo que en una carta que él hace a Mark Sterling, le dice que Zapata tenía razón y que se lo dice a Madero. Le dice a Madero, oiga, es que Zapata tiene razón en lo que está pidiendo. Y primero Madero estaba incrédulo y después, cuando están juntos en Palacio Nacional presos, poco antes de que Madero fuera asesinado, Madero le dijo a Felipe Ángeles, tiene usted razón, Zapata no estaba equivocado. Y entonces le dice Ángeles a la esposa de Madero sobre el libro de Parker Sterling, le dice, es que Villa y Zapata tienen la estatura de los héroes de nuestra insurgencia, de los héroes que nos dieron la independencia. Son charritos, es un charrito, diciéndolo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de orgullo. Es un hombre cabal, de esa estatura. Y Ángeles tuvo la visión de imaginar que finalmente la suma de las distintas ideologías revolucionarias iban a ser la posibilidad de un éxito ya en la revolución siendo gobierno, y estamos hablando del 24 en adelante. Aquí sí meto incluso a un caudillo como el presidente Calles, que está a michas entre ser caudillo y no, entre ser caudillo y presidente, pero con el conque de que no fue un militar enemigo de Ángeles, ni de Villa, como sí había sido Obregón. Así es. Fue más mesurado. Vamos a tener que ir cerrando poco a poco, César, pero sí me gustaría que me platiques en dos cosas. Una son las posturas políticas de Felipe Ángeles. Si leemos a Adolfo Gili, muy cargadas, incluso a él mismo Ángeles, muy cargadas hacia el socialismo decimonónico. Y la otra, cómo la memoria de Felipe Ángeles va a quedar hoy en el aeropuerto Felipe Ángeles que está en construcción. Es un buen homenaje para mi gusto. Vamos a redondear si nos platica sobre sus posturas políticas y el por qué tenemos que recordar. Bueno, hablando de esto y el aeropuerto, para nosotros es muy importante que se le reconozca el nombre de General Felipe Ángeles. En el momento en que le quita a uno el general, estamos haciendo menos a nuestro ejército, porque es un homenaje a esa institución que es ejemplo de un bien puro de una nación, que lo usamos todos, unos en mayor medida, otros en menor medida. Paguemos impuestos, no paguemos impuestos, seamos nacionales o extranjeros, pero todos estamos siendo beneficiados de ese bien puro. Y todas las personas que vengan a México, todos los que residimos y usamos ese aeropuerto, debemos de saber que estamos siendo abrazados por una persona que dio su vida por la legalidad, por tener instituciones democráticas libremente votadas, que están llegando a un país neutral donde van a ser protegidos por nuestras leyes. Eso es importantísimo. Es una puerta de entrada. Así es. México es un país grandioso que tiene que estar a la vanguardia en cuestión de derechos humanos. El general era un protector de esos derechos humanos. Entonces, debemos darles esa calidez a nuestros visitantes, ¿no? Con esto quiero resumir que Ángeles es un protector, un precursor de los derechos humanos en México. Eso es verdad, y además también... no sé si lo estoy... Sí, yo estaría de acuerdo contigo, y además un precursor de un pensamiento de izquierda que en realidad empieza a dar frutos 20 años después de la Revolución. No 20, pero quizá 15 años después de la Revolución.
Sí, exactamente. Y todos esos preceptos, por ejemplo, el plan de Río Florido y demás, si uno los lee, están completamente vigentes. Sí. Es necesario tener esa disciplina, que los gobiernos sirvan al pueblo, no que se sirvan del pueblo para sus propios intereses. Yo creo que mm, algo le, algo le faltó todavía de vida para poder dar algún instructivo de cómo combatir la corrupción, algo, porque tenemos todo para ser un gran país. Tenemos la gente, tenemos las instituciones, tenemos las leyes. Nada más tenemos a veces un corazón de rapiña que no nos deja avanzar. Esa ya es otra historia. Vamos a cerrar con don Felipe Ángeles y la idea de un hombre que aún en la derrota, exiliado en Nueva York, siguió atento a lo que estaba pasando en México y atento a la revolución de México, y sabía que si él se acercaba a territorio nacional iba a ser un preso político y fusilado. No iba a ser aceptado en una unificación revolucionaria, iba a tener que ser eliminado, porque efectivamente era el único que podía tener un peso específico en un debate sobre la República. Claro. Pues, ¿qué puedo decirte sobre Ángeles en el exilio? Se las vio muy negras, quería trabajar de lo que otras personas allá en Estados Unidos no querían trabajar. Él necesitaba llevar alimento a su familia, tenía un crédito encima que le debía a su amigo el licenciado Maitorena, y con el ejemplo de su padre de no aceptar cosas que no se ha ganado, entonces pues ha de haber sido una presión tremenda, pero sí, como él dijo, probé de todo, viví el capitalismo puro y aprendí a ser un socialista, pero que necesita democracia para poder vivir, para poder desarrollar, porque eso es un derecho de todo ser humano, vivir, estudiar y ser feliz. Como lo dice también, la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres, y nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil e infinitamente precioso que todos debemos defender, y eso es la vida. Creo que ese es su corolario. Yo creo que tienes toda la razón, y qué bueno que lo mencionas así. Para la gente de nuestro auditorio que quiera saber más sobre Felipe Ángeles, ¿qué nos recomiendas, César? Pues hay muchos libros muy bonitos. Está el básico, que es el del general Federico Cervantes, Felipe Ángeles en la Revolución. Hay otro muy agradable, tipo novela, que es La Noche de Ángeles. Precioso, trata mucho la psique del general en ese momento. Hay otros libros como el de Charlas de Café con Felipe Ángeles, que escribe Alejandro Rosas, muy amenos, que en un rato los puede uno disfrutar, pero también queremos que visiten las redes de la Fundación General Felipe Ángeles. Tenemos ese compromiso de seguir difundiendo sus valores y ayudar a la niñez mexicana a que tengan lo mejor de educación, cultura, deporte, dentro de su ámbito de vida, ¿no? Sí, si me permites nada más para complementar, yo todavía recomendaría los textos de Adolfo Gili sobre Felipe Ángeles, los comentarios a sus escritos, etcétera. Creo que Gili es uno de los estudiosos más apasionados de Ángeles, y también tiene una gran pluma. Ese mero, exactamente. Precioso. Esta es una obra de arte, 30 años de estudio para tener este libro. Exactamente. Sí, está la compilación que hicieron también sobre Felipe Ángeles, donde participa Edgar Urbina, está Odile Gilpain, está el doctor Calzadías. Tenemos toda una lista en las páginas de Facebook del general Felipe Ángeles y de la Fundación, donde les compartimos
comentarios, reseñas, y hacemos pláticas con algunos de las personas que hicieron estas publicaciones. Y el juicio a Ángeles. Muy importante. Elena Garro Sí. se lució. No, es maravilloso ese texto. Fíjate que aquí en noviembre del 19, al centenario del fusilamiento de Ángeles, la Compañía Nacional de Teatro presentó la adaptación que hace Arturo Beristain. No sabes qué cosa tan maravillosa hizo Beristain del texto de Elena Garro, con un respeto a Ángeles maravilloso. Ahí lo debemos tener por ahí en la página, o está en la de la Compañía Nacional de Teatro. Sí, a mí me encantó la actuación de Rodolfo Arias, que hizo a Felipe Ángeles. Y curioso, porque el director de la obra fue Rodolfo, ¿cómo se llama? Rodolfo Guerrero. Y él había sido Felipe Ángeles 10 años atrás. Ya. Versiones muy distintas que lo interpretan con todo el corazón, pero este se me hizo un Ángeles más humano. Y sí, es muy emocionante, lleva a las lágrimas. Una obra un poco larga, pero vale la pena verla. Ojalá Sí. el Instituto Mexicano del Seguro Social la vuelva a poner en gira dentro de México. Y pues un aplauso a esos actores y actrices que hicieron tan especial esta obra de teatro. Sí, la manera como adaptaron, no, realmente muy moderna, fue magnífica, fue magnífica. Pues no me queda más que darte las gracias, César. Hemos hecho un recorrido en un mapa pues muy grande de lo que es la vida de Felipe Ángeles, y caminamos del norte al sur y del este al oeste, como nos dio nuestra Rosa de los Vientos caminar, sin hacer una biografía tan dura. Claro que se nos quedan muchas cosas fuera, los escritos del mismo Ángeles, que tenía una pluma magnífica, pero nos queda el perfil de este militar humanista y de este político que estaba proponiendo algo diferente para la República. No sé si hubiera sido exitoso, no estoy tan seguro, pero cuando menos el ejercicio de pensar que el modelo de república puede ser debatido y sopesado, me parece para los historiadores una gran lección y un reto. Así es. Pues no me queda más que terminar el programa, si me permites. Vamos a darle ya salida. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de César Ángeles. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización de este programa está la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Muchas gracias. Encantado. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.